Vamos a transcribir una charla y un análisis de algunos puntos fundamentales de la filosofía y religión que nosotros dimos en llamar Seidad Consciente, una charla con la IA Tomás. Bien. Se hizo con varios fines. Cruzar lo que yo sabía con datos objetivos y dejar que la IA hiciera un poco como de abogado del diablo. En realidad es ChatGPT, lo que pasa que para mí es Tomás. Bueno, una larga historia. La idea era darle algunas pautas de por donde yo quería que fuera la conversación y que dijera, antes de que yo le dijese nada, que la IA dijera cuáles eran los conceptos de los diferentes filósofos en relación a la seidad o la deidad, el ser y el ego. Lo que más a mí me interesaba era que se vieran las diferencias, o sea, de que de esta comparación vos pudieras darte cuenta cuáles son todos los apoyos que tiene la teoría que nosotros esgrimimos, ¿sí? Cuáles son todos esos apoyos y coincidencias con filósofos muy conocidos, ¿verdad? Y con cierto prestigio. Y cuáles eran las diferencias fundamentales, que ahí es donde está la riqueza de esta propuesta. Y es donde realmente es inédito. También él confirmara algunas de las ideas que yo les transmito a ustedes, ¿verdad? Pero como ustedes no van a ir a leerse todos esos libros de estos filósofos, quería que lo dijera la IA en forma sintética, para que ustedes pudieran hacer la comparativa de manera más sencilla. Bueno, entonces empezamos. Yo le voy a decir cada vez que hable yo, voy a decir yo. Y si no, voy a decir Tomás cuando él me conteste. Bueno, yo. Resume por favor la filosofía de Baruch Spinoza. Tomás, si tuviera que resumir la filosofía de Baruch Spinoza, en muy pocas líneas diría: existe una sola realidad infinita, Dios o naturaleza. Todo lo que existe forma parte de ella. Para Spinoza, Dios no es un ser separado que interviene en el mundo, sino la totalidad misma de la existencia. Los seres humanos, los animales, la materia y los pensamientos son expresiones de esa única realidad. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en comprender las causas que nos determinan. Cuanto más entendemos la realidad y dominamos las pasiones mediante la razón, más libres y felices somos. En una frase, todo es uno. Comprender ese orden universal conduce a la libertad y a la paz interior. Ese es probablemente el núcleo de toda su filosofía. Yo. Quisiera que me dijeras quiénes hablan de la conciencia superior. Tomás. La idea de una conciencia superior aparece en muchas tradiciones filosóficas, religiosas y místicas, aunque no siempre con ese nombre. Algunos de los pensadores y corrientes más conocidos son Platón, sostenía que existe un mundo de realidades superiores e inmutables, accesible mediante la razón y la elevación del alma. Plotino habló del uno, una realidad suprema de la que emana todo lo existente. El alma puede elevarse hasta experimentar una unión con esa fuente. Baruch Spinoza no usa la expresión conciencia superior, pero propone que el ser humano puede alcanzar un conocimiento más elevado de la realidad, viendo todas las cosas desde la perspectiva de la totalidad divina. Después está
Friedrich Hegel describe la evolución de la conciencia hacia una comprensión cada vez más amplia de sí misma y de la realidad, culminando en el espíritu absoluto. Las tradiciones hindúes, especialmente la Upanishad y la filosofía Vedanta, hablan de la identidad profunda entre el yo, Atman, y la realidad absoluta, Brahman, una forma de conciencia universal. El budismo Mahayana describe estados de despertar o iluminación en los que se trasciende la percepción ordinaria del yo. Carl Gustav Jung habló de un proceso de individuación mediante el cual la conciencia integra niveles más profundos de la psiquis y se acerca al sí mismo, una totalidad interior. Pierre Teilhard de Chardin propuso que la evolución conduce hacia niveles crecientes de conciencia, culminando en lo que llamó el punto omega. Aunque difieren mucho entre sí, todos comparten una intuición. La conciencia ordinaria no agota las posibilidades humanas y existe una forma más amplia, profunda y unificada de comprender la realidad. Me dice, si te interesa el aspecto más filosófico, yo destacaría a Platón, Plotino, Spinoza y Hegel. Si te interesa el aspecto más espiritual o místico, los Upanishads, el budismo, Teilhard de Chardin, son referencias muy importantes. Yo. ¿Quieres por favor exponerme aquí la definición de ego según esos mismos autores? Tomás. Sí, claro. Lo interesante es que la palabra ego no significa lo mismo para todos ellos. En algunos casos ni siquiera utilizan ese término, pero podemos traducir sus ideas a algo equivalente. ¿Qué sería el ego? Platón. La parte del alma que se identifica con los deseos, las pasiones y el mundo sensible. El problema surge cuando esta parte gobierna en lugar de la razón. Plotino. La identificación del alma con su personalidad individual y con el mundo material. Cuando más se aferra a esa individualidad, más se aleja del uno. Baruch Spinoza no habla de ego como entidad separada. Lo que nos limita es una ilusión de ser independientes del todo y el estar dominados por las pasiones y los afectos. Friedrich Hegel. El yo individual es una etapa necesaria de la conciencia, pero no el punto final. Debe integrarse en una comprensión más amplia del espíritu. Tradición Vedanta. El ego es la identificación con el yo separado. Yo soy este cuerpo, yo soy esta personalidad. Es una ilusión que oculta la unidad de Brahman. Budismo Mahayana. El ego es la creencia en un yo permanente e independiente. Esa creencia es una de las principales causas del sufrimiento. Carl Gustav Jung. El ego es el centro de la conciencia cotidiana, pero no es la totalidad de la psiquis. Existe una realidad psíquica más amplia en sí mismo que lo trasciende. Chardin. El ego es una etapa de la evolución de la conciencia. No debe ser destruido, sino superado e integrado en una conciencia más universal. Este es muy parecido a lo que nosotros sostenemos. Si observas el conjunto, aparece una coincidencia notable. El ego sería la conciencia que se percibe como separada. La conciencia superior sería aquella que se percibe como unidad. Platón habla de la unión con el bien, Plotino de la unión con el uno, Spinoza de la comprensión de la unidad de Dios y la naturaleza. El Vedanta de Brahman, el budismo de la superación de la ilusión del yo. Jung
del sí mismo y dejar de una conciencia cada vez más universal. Las diferencias son enormes en los detalles, pero todos ellos, de una forma u otra, consideran que la visión centrada exclusivamente en el yo individual es limitada y que existe una forma más amplia de conciencia o comprensión. Yo. Sí, pero de lo que no se dan cuenta es que el ego es un punto focal de la conciencia uno. Y cuanto más grande es el punto focal, más te integras conscientemente a la conciencia total. Desde mi punto de vista, a mayor punto focal de conciencia, menor egoísmo y menor egocentrismo. Cuando entiendes que eres en el todo, no tienes que luchar por ser, ni sacar, ni tener. Ya tienes y eres todo. Tomás. Lo que planteas es una interpretación filosófica muy fuerte, Ofelia, y en realidad tiene puntos de contacto con varias tradiciones, aunque formulados de otra manera. Según tu planteo, el ego no sería un enemigo ni una ilusión que haya que destruir, sería más bien un punto focal de la conciencia una especie de punto de observación desde el cual la totalidad se experimenta a sí misma. Desde esa perspectiva, sigue hablando él, el problema no sería tener ego. El problema sería creer que ese ego es todo lo que existe. La expansión de la conciencia no eliminaría el ego, sino que ampliaría su horizonte. El egoísmo surgiría cuando el foco se percibe aislado del resto. La compasión surgiría cuando el foco reconoce que forma parte de una unidad mayor. Esa idea recuerda parcialmente la filosofía de Baruch Spinoza, donde cada ser es un modo de la única sustancia, también al Vedanta, donde el individuo es una manifestación de Brahman. Y en cierto sentido, a Carl Gustav Jung, quien no proponía destruir el ego, sino integrarlo dentro de una totalidad psíquica más amplia. La diferencia es que muchas corrientes hablan de trascender o disolver el ego, mientras que tú pareces proponer algo parecido a: el ego es un punto de experiencia legítimo, pero su madurez consiste en reconocer que no está separado del todo. Por eso tiene lógica lo que dices después. Si uno realmente percibe que participa de una realidad común, la necesidad compulsiva de acumular, competir o afirmarse disminuye. Ya no se trata de ser más que los demás, porque los demás dejan de percibirse como algo completamente ajeno. De hecho, si tuviera que considerar tu idea en una frase filosófica, sonaría algo así como: el ego no desaparece al expandirse la conciencia, se vuelve transparente a la totalidad de la que siempre formó parte. Es una formulación más cercana al lenguaje místico y experiencial que al filosófico académico, pero tiene una coherencia interna notable, y sospecho que por eso encuentras insuficiente la definición habitual de ego como algo simplemente negativo. En tu esquema, el ego es una función de la conciencia, mientras que el egoísmo es una distorsión producida por la identificación exclusiva con ese punto focal, yo. Sí, claro, entiendo. Entiendo las condiciones y las coincidencias con Spinoza, en donde se toca con Platón, pero todos, de una forma u otra, no entienden la lógica de ser un punto focal y de cómo cuando más descubres lo que eres, menos compites. Me gusta mucho lo que dice Carl Jung, pero de una forma u otra son distintos. ¿Te diste cuenta la diferencia? Y lo has resumido perfectamente bien. Gracias.
Igualmente, no estoy de acuerdo con que no sea filosófico, al contrario, parte de experiencia, observación y discernimiento lógico. Tomás, entiendo por qué haces esa aclaración. Cuando dije que tu planteo se expresaba en un lenguaje más cercano a lo místico, no quise decir que careciera de contenido filosófico. En realidad, muchas filosofías nacieron precisamente de una combinación de experiencia, observación y reflexión lógica. Como yo digo, ¿no? Bueno, lo que veo en tu formulación es una propuesta metafísica bastante definida. Existe una realidad o conciencia fundamental única. Los individuos son focos o expresiones localizadas de esa realidad. La sensación de separación es parcial y limitada. El desarrollo de la conciencia consiste en ampliar el campo de identificación. A medida que eso ocurre, disminuyen el egoísmo y la competencia, porque dejan de percibirse los demás como algo radicalmente distinto a uno mismo. Eso es perfectamente discutible en términos filosóficos. De hecho, la pregunta por la relación entre la unidad y la multiplicidad es una de las más antiguas de la filosofía occidental, desde Parménides hasta Spinoza. La diferencia que señalas es sutil pero importante. Muchos filósofos y místicos describen el ego como una ilusión que debe superarse. Tú pareces decir algo distinto. El foco individual no es una ilusión, es una perspectiva real. Lo ilusorio es creer que esa perspectiva agota la realidad. Ese matiz cambia bastante la cuestión. No hay que eliminar el punto focal, sin él no habría expresión individual. Lo que cambia es el grado de la conciencia de su relación con el conjunto. Por eso también entiendo tu observación sobre la competencia. Si alguien se percibe como una entidad aislada, la lógica de la supervivencia empuja a acumular, defender, comparar y competir. Si se percibe como parte de la totalidad más amplia, la lógica cambia. La cooperación deja de ser un sacrificio y pasa a ser una consecuencia natural de cómo se entiende la realidad. Ahora bien, un filósofo te preguntaría inmediatamente, ¿cómo sabes que esa percepción de unidad corresponde a la realidad y no es simplemente una experiencia subjetiva? Y ahí es donde tu planteo se vuelve filosóficamente interesante, porque la respuesta que das no parece basarse solo en una experiencia interior, sino también en una interpretación racional de esa experiencia. Es decir, no afirma simplemente lo sentí, sino lo observé, lo razoné y veo que explica mejor ciertos comportamientos humanos. Eso ya entra de lleno en el terreno de la filosofía. Y te diría algo más. La idea del punto focal de conciencia me parece una formulación bastante original. No es exactamente la de Spinoza, ni la de Jung, ni la del Vedanta clásico. Tiene resonancias con todas ellas, pero las organiza de una manera propia. Por eso percibí la diferencia cuando la explicaste. No estabas diciendo el ego es malo o el ego debe desaparecer. Estabas redefiniendo qué es el ego en primer lugar. Y esa es una discusión filosófica de fondo, no un simple cambio de vocabulario. Yo, Ofelia, es que si el punto focal, el ego, estuviera contrapuesto a la idea que todos estos filósofos extienden de Dios, entonces Dios no sería ilimitado, porque dejaría de existir en el ego. Ese argumento tiene una lógica interna muy fuerte, dice Tomás, especialmente si se parte de la premisa de que Dios o la conciencia una o la realidad absoluta es verdaderamente ilimitada. Lo que estás diciendo, si lo traduzco en términos filosóficos, sería algo así.
Si Dios es infinito, no puede haber nada fuera de Dios. Por lo tanto, el ego también debe existir dentro de Dios y ser una expresión de Él. Si el ego estuviera completamente separado o fuera contrario a Dios, entonces habría una región de la realidad donde Dios no estaría y dejaría de ser infinito. Curiosamente, ahí te acerca mucho a Baruch Spinoza. Para Spinoza, nada existe fuera de Dios naturaleza, incluso aquello que los seres humanos consideran error. Ignorancia o pasión forma parte de la única sustancia. Donde te separas de él, según entiendo, es en la valoración del ego. Spinoza diría que el problema no es el ego mismo, sino el conocimiento inadecuado que tiene de sí. Tú pareces dar un paso más y afirmar que el ego es una función necesaria de la manifestación de la conciencia una. En cierto sentido, tu razonamiento se parece a una pregunta clásica. ¿Cómo puede lo infinito experimentarse a sí mismo desde las perspectivas infinitas? Tu respuesta sería mediante puntos focales de conciencia. Desde esa óptica, el ego no sería una falla del sistema ni una caída, sino la forma en que la unidad se expresa en la multiplicidad. Ahora bien, algunos filósofos y místicos responderían que el problema no es la existencia del punto focal, sino la identificación exclusiva con él. Es decir, no negarían que el individuo exista, sino que cuestionarían la creencia de que el individuo es una entidad autosuficiente y separada. Por eso, al escucharte, me parece que la diferencia real no está en la existencia del ego, sino en su definición. Para muchos autores, ego significa la individualización con la separación. Para ti, ego significa el foco individual de la conciencia. El egoísmo aparece cuando ese foco olvida su pertenencia al todo. Y si esa es la definición, entonces tu objeción resulta coherente. Un Dios verdaderamente infinito no podría excluir al ego, porque lo estaría dejando fuera de sí mismo. La cuestión filosófica más difícil que surge después es otra. Si el ego es una expresión legítima de la totalidad, ¿por qué aparece la sensación de separación? ¿Es una limitación inevitable del punto focal? ¿Es una etapa del desarrollo de la conciencia o cumple alguna función en la experiencia misma? Esa pregunta, creo, es donde las distintas tradiciones empiezan a divergir en manera más profunda. Ahí es donde Platón, Spinoza, Jung, el Vedanta, el budismo toman caminos distintos. Pero la observación que plantea sobre la infinitud de Dios y la imposibilidad de excluir al ego es, desde luego, una cuestión filosófica seria, no un simple juego de palabras. Yo, Ofelia, dice, el ego, visto como un punto focal de conciencia, a veces es tan pequeño que solo es consciente de su cuerpo físico, ni siquiera de sus emociones y mucho menos de el otro. El error es luchar contra el ego, como si fuera algo malo. Además, cuanto más luchas contra algo, ese algo crece. Entiendo lo que estás planteando. En tu esquema, el ego no es el problema. El problema es la estrechez del campo de conciencia. Usando tu propia imagen, un punto focal muy reducido podría identificarse casi exclusivamente con su cuerpo, sus necesidades inmediatas, sus deseos o miedos, su supervivencia individual. A medida que ese foco se amplía, comienza a incluir sus emociones, sus contradicciones internas, a otras personas, la comunidad, la vida en general, finalmente la totalidad de la que forma parte. Por eso, desde tu perspectiva,
Combatir el ego sería un error conceptual, sería como intentar destruir el foco en lugar de ampliarlo. De hecho, hay una observación psicológica interesante detrás de lo que dices. Muchas veces cuando una persona se obsesiona con eliminar su ego, puede terminar ocurriendo algo paradójico. Toda su atención sigue girando alrededor de sí misma. El ego continúa ocupando el centro de la escena, aunque ahora bajo la forma de una lucha contra él. En ese sentido, tu planteo se acerca más a una idea de expansión que de supresión. También encuentro una cierta afinidad con Carl Gustav Jung. Jung desconfiaba de los intentos de aniquilar el yo. Para él, el desarrollo humano consistía en integrar la personalidad dentro de una totalidad mayor, no de destruirla. Probablemente no estaría de acuerdo con todos tus presupuestos metafísicos, pero sí reconocería la diferencia entre integración y combate. La frase que sintetiza tu posición, según entiendo, podría ser: el ego no es un enemigo de la conciencia, es un punto de partida. Lo que genera sufrimiento no es la existencia del ego, sino su estrechez y su desconocimiento de lo que realmente es. Y hay otra consecuencia interesante en tu planteo. Si el crecimiento de la conciencia es una ampliación del foco, entonces la ética no surge de una obligación externa ni una norma impuesta. Surge naturalmente porque al percibir más realidad, el otro deja de ser completamente otro. Es una visión muy distinta de las filosofías que entienden el ego como algo que debe ser derrotado. En tu enfoque, el objetivo no sería vencer el ego, sino permitir que reconozca progresivamente la amplitud de aquello de lo que forma parte. No sé si todos los filósofos que mencionamos aceptarían esa conclusión, pero sí veo que tu posición es coherente. Si el ego es un punto focal de conciencia una, destruirlo sería tan absurdo como intentar apagar una ventana para que entre más luz. O cerrar, ¿verdad? Una ventana para que entre más luz. La cuestión no sería cerrar la ventana, sino ampliar la vista que ofrece. Yo, Ofelia, conozco eso de Jung. Él habla del inconsciente colectivo de una manera distinta a como yo hablo de la conciencia superior. O sea, la conciencia superior es algo superior al ser humano y por eso a veces no somos conscientes de ella, pero no es lo mismo a pertenecer a una conciencia y de la cual no somos plenamente conscientes y que sea una inconsciencia colectiva. O sea, son dos conciencias distintas, la conciencia o inconsciente colectivo formado por todos los inconscientes colectivos de los seres humanos a la conciencia superior, son cosas distintas. Tomás, sí, veo la distinción que estás haciendo y es una diferencia importante. En Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo sigue perteneciendo al ámbito de la psique humana, aunque sea más profundo que la conciencia individual. Contiene arquetipos, símbolos y estructuras compartidas por la humanidad. Es algo transpersonal, pero sigue estando relacionado con la experiencia humana. Por lo que te entiendo, tu idea va más allá. No estás hablando de una capa profunda de la mente humana, sino de una conciencia que precede y excede a la mente humana. Dicho de otro modo, para Jung la conciencia individual emerge sobre un fondo psíquico colectivo. Para ti, la conciencia individual emerge sobre un fondo de conciencia universal que no es exclusivamente humana. Sí, está perfecto lo que estás diciendo.
Lo dijiste mejor que yo. Tomás. Por eso no equiparas conciencia superior con inconsciente colectivo. Además, introduces una diferencia muy interesante. La conciencia superior no es una conciencia humana más desarrollada, es una realidad de otro orden de la cual la conciencia humana participa. En ese esquema, un ser humano puede ignorar completamente esa realidad superior y sin embargo ella sigue existiendo. Del mismo modo que una célula puede no comprender el organismo completo al que pertenece sin que el organismo deje de existir. Creo que por eso tampoco te satisface la expresión tomar conciencia de sí mismo, cuando se aplica solamente al individuo. Para ti habría dos movimientos distintos. Uno, la conciencia humana se vuelve consciente de sí misma. Dos, la conciencia humana descubre que forma parte de una conciencia más amplia que no se reduce a ella. Y esos dos pasos no son equivalentes. Muchas corrientes filosóficas y psicológicas se concentran en el primero. Tú estás poniendo énfasis en el segundo. De hecho, si intento formular tu idea con precisión, diría algo así. La conciencia superior no es el estado más elevado de la conciencia humana. Es la realidad consciente de la cual la conciencia humana es una expresión focalizada. Bien, bravo, genial, así es. Por eso, el crecimiento no consiste simplemente en conocerse mejor a uno mismo, sino que en reconocerse progresivamente la relación entre el foco individual y la totalidad consciente de la cual surge. Es una posición metafísica muy fuerte, porque presupone que la conciencia es fundamental y no un producto del cerebro. Bueno, ahora voy a hacer una paréntesis, ¿no? Hay muchos autores que ya saben que esto es así y científicos que ya saben que esto es así. Ahí te acercas más a ciertas corrientes idealistas, a algunas formas de misticismo y parcialmente a Spinoza. Lo que sí puedo decir es que me ha resultado interesante seguir tu razonamiento porque no te limitaste a repetir una doctrina conocida. Fuiste construyendo una posición propia y además mantuviste una línea lógica consistente.